Voy a definir varios conceptos relacionados con el ámbito de la religión, del marxismo, de la historia, de la filosofía, de la sociología, diversos campos, que voy a hablar de la filología con los campos más destacados de las ciencias sociales. La filología teológica es la aplicación de métodos filológicos y críticos al estudio de textos religiosos, especialmente sagrados. Para su correcta interpretación y comprensión se centra en el análisis del texto y su significado histórico-cultural, lo que sirve al final de base para la reflexión teológica posterior. Esta disciplina fundamental para la exégesis bíblica y se ocupa de cuestiones lingüísticas y textuales para comprender el mensaje religioso en su contexto original. Claro, la filología al final es el estudio de la literatura, de las letras, y claro, se enmarca con el ámbito teológico, lo que ahí se lleva a cabo es casi un pensamiento relacionado con la filología, pero dentro de la religión, en el cual lo que se busca es llevar a cabo una explicación, un contexto histórico de cómo ha ido evolucionando ese pensamiento y cómo está centrado en el análisis de los textos a través del pensamiento religioso, como sucede también con la filología religiosa. Es el estudio de los textos fundamentales de las religiones, como la Biblia y la mitología grecorromana, desde una perspectiva lingüística y textual, con el fin de comprender su influencia cultural e histórica, y se diferencia de la filosofía de la religión, que se centra en el análisis filosófico de las creencias religiosas, y de la teología, que es la interpretación sistemática desde una perspectiva de la fe. ¿Qué es lo que se encarga del estudio de la filosofía de la religión? Pues del análisis filosófico dentro de las creencias religiosas. ¿Y la teología de qué se encarga? De unir ese pensamiento crítico unido a la fe, pues la filología religiosa se encarga desde el punto de vista de analizar textos sagrados o textos religiosos con el objetivo de comprenderlos en relación con el contexto social, cultural e histórico del momento, al igual que la filología teológica. La mitología grecorromana es un conjunto de narraciones sobre dioses, héroes y monstruos que es fundamentalmente común a las civilizaciones griega y romana, pero los nombres de las deidades varían. Los romanos, por ejemplo, adoptaron la mitología griega y la fusionaron con sus propias creencias, dando como resultado pues, un corpus mitológico que se ha transmitido al mundo occidental, y esta mitología explica la creación del universo, los atributos de los dioses Olimpo, la historia de héroes como Hércules. El objetivo al final de la mitología greco-romana es llevar a cabo pues, situaciones, obras ficticias por parte de eruditos como Homero, como Polibio, como otros tantos, que dejaron huella, bueno, pues en el ámbito, siendo historiadores y eruditos, dejaron huella, bueno, pues, en esas narraciones ficticias, que el mundo venía de dioses que habían creado el mundo, y que si viene un rayo era porque se habían comportado mal, y si llovía lo mismo. Eso es lo que existía, y luego es lo que dio lugar a la religión ya, o el cristianismo, ya de un único tipo de religión, como pasa en el Islam, en las religiones, en el cristianismo en sí, en el cual la manera de entender de que por qué llueve, pues antiguamente se hacía de esa manera. Eso poco a poco en el siglo XIX se fue modificando, y sobre todo con el siglo de las luces o la ilustración fue cuando llevaron a cabo los eruditos y los intelectuales críticas hacia las instituciones de las monarquías absolutistas y también de la institución eclesiástica. Por ello, la mitología greco-romana al final es casi, se habla de la creación del mundo, de los atributos de los Olimpos, de historias de héroes como Hércules y otras cosas que luego se han llevado a cabo en series, bueno, en series, películas y bueno, pues, a la televisión. Es decir, al ámbito del cine. La ciencia de la religión es una disciplina académica que estudia el fenómeno religioso desde una perspectiva científica e interdisciplinaria, analizando su impacto en la historia, la cultura y la sociedad. Se diferencia de la teología, que es un estudio secular y no confesional, utilizando herramientas de campo como la historia, la sociología, la antropología, la filosofía y la psicología, y los estudios se centran en comprender el pensamiento, el arte y la evolución de las culturas a través de la expresión espiritual, utilizando un enfoque crítico y alejado de las creencias personales. ¿De qué se encargan las ciencias de la religión? De estudiar un fenómeno religioso desde el ámbito científico e interdisciplinario. Y entonces, ese impacto se realiza en la historia, la cultura y la sociedad, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido penetrando y cómo ha ido uniéndose el pensamiento religioso con las diferentes etapas históricas. De ahí que se diferencia de la teología, porque la teología es algo que es un pensamiento confesional, es secular. La ciencia de la religión no, es un estudio secular y no confesional, utilizando herramientas de campo como la historia o diferentes campos dentro del ámbito de las ciencias sociales y del pensamiento, o el conjunto de las ciencias sociales.
A partir de ahí los estudios se centran en comprender el pensamiento, el arte y la evolución de las culturas a través de esa expresión espiritual, pero siempre con un enfoque crítico y alejado de cualquier creencia personal dentro del ámbito religioso. La filología sociológica se refiere a la aplicación de los principios y métodos de la sociología al estudio de los textos y la literatura. Se trata de analizar las obras literarias como fenómenos sociales, relacionándolas con su contexto histórico, cultural, político y con los autores, para comprender la sociedad que las produce y que a su vez es reflejada en ellas. Este enfoque se conoce o es conocido como sociología de la literatura y busca interpretar el contenido más allá de la configuración lingüística del texto. Porque la filología sociológica lo que se encarga es de realizar la aplicación de principios y métodos sociológicos en el ámbito de los textos y contextos de la propia literatura e historia y del recorrido histórico, al final sociocultural, en el que viven, pues, por ejemplo, los autores y cómo refleja esa idea, pues, en el ámbito cultural, en la política, en lo económico, en lo social, y esas ideas, como ese entorno va influyendo en los propios autores o artistas que tienen un pensamiento, pues, que les va evolucionando dependiendo del contexto. Por ello, al final, cuando la sociología se encarga dentro del ámbito de la literatura de buscar interpretación en torno a contenido más allá de la configuración lingüística del texto, con el objetivo de los propios autores la comprendan y los lectores reflejen su idea y cómo vivían en aquellos momentos, que puede ser, por ejemplo, no es lo mismo comprar el año 2000 con el año 2026, por decir algo, porque son totalmente opuestos y diferentes. Primero, porque hoy en día hay mucha mayor tecnología, hace 25 o 26 años había menos. Y la filología tradicional se centra en el análisis lingüístico, gramatical e histórico del texto para su interpretación. La filología tradicional se encarga del estudio y análisis lingüístico, gramatical, histórico del texto en su interpretación y también de la influencia de los propios artistas o escritores que dejan huella cuando escriben las obras o en otro tipo del ámbito artístico, ya sea la arquitectura, la escultura o la pintura. La sociología de la literatura amplía este análisis incorporando variables sociales, económicas y políticas que influyen en la creación, el contenido y la recepción del texto literario. Dependiendo de lo que haya vivido los propios artistas, ello va a escribir en sus obras y va a influir en su pensamiento y luego el lector va a tener que interpretar las obras que realizaron en su momento. Es decir, en el contexto histórico, ya sea del siglo XIX, del siglo XX o del siglo actual. La filología filosófica no es una disciplina específica, sino una interacción donde la filosofía y la filología se complementan o se unen, que se enfoca en analizar la relación entre la filosofía y los textos literarios y lingüísticos, utilizando herramientas de ambas disciplinas para comprender cómo las ideas filosóficas influyen en los textos literarios y cómo la literatura influye en la filosofía. Mientras que la filología estudia los textos en su contexto histórico y cultural, la filosofía lo que se encarga es del marco o aporta el marco conceptual para entender los sistemas de pensamiento y cosmovisión de los autores. Son dos conceptos o dos materias totalmente opuestas, pero que se complementan porque, claro, la relación entre la literatura y la filosofía está muy unida. Primeramente, porque las ideas filosóficas, muchas en el ámbito literario, han influido mucho y mucha literatura ha influido en la historia de la filosofía, como de la historia en general también. Tres conceptos al final, historia, literatura, historia, filosofía y arte, arte ya está dentro de la literatura y el resto de conceptos, y de ahí luego las diversas formas de pensamiento, ya sea la psiquiatría, la psicología, la sociología, la pedagogía dentro del ámbito de la filosofía, o el ámbito de la teología, con la religión y que es otra forma de pensamiento, lo que influyen es mucho en el ámbito de cómo esos contextos van influyendo. Por ello, la filología se encarga de analizar los textos, el contexto histórico-cultural, la filosofía aporta ya más un sistema más específico, más de pensamiento, más de como visión de cómo los autores veían el momento de aquel periodo, como la filología histórica, que es el estudio de la evolución de una lengua y cultura a través del análisis crítico de los textos escritos. Combina la lingüística, la historia y la crítica textual para entender cómo la lengua ha cambiado a lo largo del tiempo y de las eras históricas, examinando sus orígenes, sus relaciones con otras lenguas y la forma en la que se refleja la literatura y la sociedad. Por ejemplo, la filología histórica del español se enfoca en la evolución del latín vulgar en la lengua actual, sería un ejemplo, mientras que la filología clásica estudia latín, griego, antiguo, es decir, estudia las lenguas de la antigüedad clásica. De ahí que la filología histórica es un recorrido histórico para comprender la lengua y la cultura y todo ese análisis crítico dentro del ámbito de los contextos históricos relacionado con la literatura para comprender cómo han ido evolucionando las lenguas desde los comienzos hasta la actualidad.
La gramática histórica estudia la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo, centrándose en el origen y el desarrollo de palabras y gramaticales, como la filología histórica, que se encarga del estudio de origen y lenguas desde los comienzos hasta la actualidad. Pues la gramática histórica hace lo mismo, es la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo y se centra en el origen y desarrollo de palabras y gramaticales con el objetivo de comprender la lengua cómo ha ido evolucionando desde el periodo de la antigüedad hasta la actualidad. La psicolingüística, un campo establecido que solapa con ambas áreas, se enfoca en comprender y explicar los procesos psicológicos y neurológicos detrás del lenguaje, como la creación y uso de la lengua. Psicolingüística, al final es fácil de entender que son dos materias diferentes que se solapan, porque primeramente lo que intenta llevar a cabo este tipo de concepto es comprender y explicar los procesos psicológicos y neurológicos detrás del lenguaje, cómo nosotros vamos creando desde que somos pequeños y poco a poco vamos usando el lenguaje y vamos teniendo un lenguaje más maduro, más complejo que cuando éramos pequeños, por ejemplo, o así cuando en edad mm, que no es todavía la adultez. La exégesis bíblica es la exégesis de la interpretación de un texto. Es un componente clave para la filología teológica, que busca la comprensión racional y crítica de los textos religiosos. ¿De qué se encarga la exégesis bíblica? De interpretar los textos, pero claro, es un componente muy clave para el pensamiento religioso, que es sobre todo la filología teológica, que lo que busca es llevar a cabo una comprensión racional y crítica de todos los textos, bueno, los textos religiosos. El estudio de la Biblia, un filólogo teólogo podría analizar el griego original del Nuevo Testamento o el hebreo del Antiguo Testamento para entender su significado en la época de la composición. Eso es un ejemplo. Dependiendo de un especialista, obviamente en el ámbito de la teología, se centra un filólogo teólogo en eso, en estudiar, analizar el griego original del Nuevo Testamento, el hebreo del Antiguo Testamento, para comprender al final su significado en la época de la composición, cómo está formado y cómo se compone. Aunque la filología socialista no es un término académico, académicamente establecido, pero podría interpretarse el estudio de la filología, que es el estudio de la lengua escrita en los registros históricos, desde una perspectiva socialista marxista, analizando el lenguaje y la literatura, reflejan y perpetúan las estructuras de poder, la ideología de clase y las relaciones sociales. Un enfoque de este tipo examinaría el lenguaje para comprender la clase social, el poder político y las desigualdades de la sociedad a través de los textos históricos. ¿Qué es el ámbito del socialismo, marxismo que lleva a cabo? Son críticos con los empresarios, con la burguesía, porque según ellos son los culpables de una sociedad capitalista y que haya desigualdades. Entonces, lo que lleva a cabo la filología es el estudio de la lengua o de los textos lingüísticos, pero el socialismo lo que lleva es con ese postulado socialista o marxista, utilizando el lenguaje y la literatura que reflejan y perpetúan las estructuras de poder. Según ellos, todo lo que hay en el poder es malo. Entonces, si hay un empresario, un burgués o una burguesía que provoca que haya desigualdades y el sistema capitalista tiene la culpa de todo, la única manera de que haya igualdad es que haya una crítica hacia el sistema capitalista y nazca un nuevo sistema que será el socialismo, el comunismo, el anarquismo, con el objetivo de comprender cómo puede ser que la sociedad actual sea muy desigual y no haya una sociedad igualitaria. Entonces, para ello hay que comprender la historia. El anarquismo epistemológico, el filósofo Paul Feyerabend desarrolló una teoría que rechaza la existencia de reglas metodológicas universales de la ciencia, argumentando que el progreso científico puede seguir múltiples caminos. Según Paul Feyerabend, que es el principal mm, precursor del desarrollo del anarquismo epistemológico, lo que rechaza es la existencia de reglas metodológicas universales de la ciencia. Si la ciencia dice que de esta manera son así 5 reglas o 10 o 20, según él, para llegar al ámbito científico no hace falta conseguir que esas 100, por poner un ejemplo y decir un número X, es decir, X ámbitos, en el cual, según el propio Feyerabend, lo que refleja es que para el ámbito científico hay otros caminos y no hay que seguir el camino al pie de la letra. Eso sería el anarquismo epistemológico. La filología pedagógica es un área que combina los estudios de filología con la pedagogía para formas profesionales con habilidades para enseñar y promover un lenguaje y su literatura. Se enfoca al final en la enseñanza, la metodología didáctica y el desarrollo de proyectos educativos relacionados con la lengua, la cultura, preparando a los estudiantes para enseñar idiomas, analizar textos y comprender la evolución de un idioma y su contexto cultural, porque la filología pedagógica lo que une son los estudios de la filología, que es el estudio de los textos literarios, análisis críticos en un texto o en una obra, con el ámbito de la pedagogía, que es el pensamiento para comprender cómo hay que enseñar a los... Un pedagogo al final también es un especialista dentro del ámbito de la materia del pensamiento de cómo hay que debemos enseñar, que está muy relacionado a la pedagogía con la psicología y la psiquiatría,
con esas habilidades profesionales que tengan, por ejemplo, las personas para enseñar y promover una lengua y su literatura a los alumnos, con el objetivo de la enseñanza bueno, como lo principal, la metodología didáctica, el desarrollo de proyectos educativos relacionados con la lengua y la cultura, preparar a los estudiantes y enseñarles idiomas y que analicen ese tipo también de textos, comprensión en torno a la evolución de un idioma o de su contexto cultural, con el objetivo de comprender cómo ha ido evolucionando y que los propios pedagogos pongan una serie de pautas y reglas para que los propios estudiantes entiendan qué son ese tipo de análisis y críticos dentro de los textos y los idiomas, pero que en el futuro también puedan ellos llevar a cabo una enseñanza. No hace falta ser en el ámbito de la docencia, puede ser en otro tipo de ámbitos, pero es corregir una serie de posturas que los propios alumnos puedan comprender y que en el futuro sean críticos con el sistema, nunca quedarse con la manera de entender si el sistema es así, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Si el sistema es así, si tú piensas y comprendes algunas cosas más difíciles, a lo mejor va a ser más difícil que te puedan manipular a cualquier persona que si no haces nada y lo único que ves y crees que lo que dice cualquier forma política es la correcta. A veces hay que entender y comprender que la vida no es todo lineal, a veces la vida son altibajos que suben y bajas y que eso se aplica también al ámbito de las propias materias, como por ejemplo la filología marxista, que es un enfoque crítico de la literatura que analiza cómo las obras están influenciadas por las condiciones materiales y económicas de la sociedad que las produce. Se basa en la idea marxista de que la infraestructura económica determina la superestructura, incluyendo la literatura, la ideología y las leyes, y busca comprender cómo las obras reflejan y a veces critican las relaciones de clase y el conflicto de su época. Pero ¿qué es la filología marxista? Recoger los postulados de criticar al capitalismo, a la burguesía, a los empresarios con los textos. Y gracias a los textos, que sería la literatura, se comprende que con la literatura se puede llevar a cabo una crítica hacia el pensamiento capitalista burgués que surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en el mundo occidental. La filología comunista no es un término académico e ideológico. Probablemente se refiera a un análisis de la literatura desde una perspectiva comunista, examinando cómo las obras reflejan la lucha de clases, la ideología burguesa y las estructuras, según las teorías de Marx y Engels. Esta interpretación se basaría en los principios del comunismo, que aboga por la propiedad colectiva, los medios de producción y la social. Como pasa con la filología socialista, la filología marxista, lo que llevan a cabo es un pensamiento de que como el sistema capitalista que nació en el siglo XVIII en Europa, en Gran Bretaña y se extendió rápidamente por el resto de países europeos, sobre todo en el norte y en los del sur, llegó más tarde a los países del sur, el capitalismo, llevó a cabo un pensamiento crítico de que el capitalismo, la burguesía, el ámbito empresarial son los culpables de que haya desigualdades sociales y que la gente viva en la pobreza. Al final, lo que lleva a cabo el ámbito del capitalismo es un ámbito que se llevó a cabo así, es verdad, que oye, pues tiene sus errores, como pasa con cualquier sistema económico. Y, por ejemplo, el comunismo es igual. El comunismo lo que se lleva a cabo es, la letra está muy bien, muy bonito, es pues eso, muy comprensible porque se comprende bastante bien muchas de las obras o mucho del pensamiento, sobre todo marxista. Pero esto no quiere decir que al final ambos sistemas también lleven a cabo errores. Pero claro, el comunismo lo que lleva a cabo, al final Marx y Engels son muy críticos y claro, si la única manera de que el capitalismo y la burguesía y los empresarios no tengan en condiciones pésimas a los obreros que trabajan para las fábricas, la única manera es que haya igualdad y que todos vivan pues, en las mismas condiciones igualitarias y que cobren lo mismo. Pero claro, eso es muy bonito decirlo en el ámbito de la teoría, pero luego aplicarlo pues costó demasiado. Y si no, el mejor ejemplo es la Unión Soviética y todo lo que fueron los estados de la Europa del Este. Y la filología anarquista es un campo de estudio interdisciplinar que analiza la relación entre el lenguaje, la literatura y las ideas anarquistas, más que ser una disciplina académica con ese nombre, igual que pasa con la filología comunista, la filología socialista. Se manifiesta en cómo los textos literarios, el cine, la música y otras artes con temas de denuncia social o propagandísticos expresan las ideas anarquistas. También existe el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, que es el que he explicado yo anteriormente, en el cual se dice que rechaza las reglas metodológicas universales en el progreso de la ciencia y la filología como herramientas de resistencia y educación para militantes anarquistas, quienes leían periódicos, folletos y libros para la transformación social. Claro, lo que te habla el propio Feyerabend
es que, claro, los métodos tradicionales están muy bien, pero que, claro, que no hace falta tampoco coger literalmente el ámbito científico ni otras cosas para comprender lo que dice Feyerabend, el filósofo epistemológico austriaco, que deja claro de que a veces la ciencia sí, hay a veces que se puede seguir linealmente, pero hay otras veces que no. Pero en el ámbito de la ciencia es más complicado, porque el ámbito de la ciencia y las ciencias sociales sí que tienen metodología. Entonces, si las ciencias es el ámbito científico, las ciencias sociales es el ámbito de la evolución de las sociedades, se unen entre sí. El problema de lo que te habla el propio filósofo austriaco es que hay materias o estructuras que sí, que en el pensamiento se pueden seguir a través de la pie de la letra, pero que no hace falta llevar a cabo los militantes anarquistas que si dice una persona una idea, tú la tengas que seguir a lo mejor como el principal líder que la ha dicho. Eso es algo a lo mejor que te da lugar a que no tienes criterio político o criterio ideológico. Es así. Entonces, con ello finalizo comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el ámbito de los conceptos en el ámbito del mundo occidental, darle a like, suscribiros, comentar, porque hay mucho en el ámbito del pensamiento de izquierdas, anarquismo, comunismo, socialismo, el ámbito religioso, el ámbito de otras materias que dejaron huella para comprender lo que es los conceptos en la cultura occidental. Y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.